¿Cuántos han fallado? ¿Cuántos han, como dicen aquí, metido la pata? O como decía mi mamá, metieron las 4. De que la regamos, ¿verdad? Como los bomberos y no llevamos dónde meternos. ¿Cuántos han pasado en esa? Una cosa de esas. Un detallito de esos. Que hacemos una cosita que decimos para... Me acuerdo que tenía un maestro, el maestro Nájera en la secundaria 2. Era maestro de historia. Me acuerdo que nos decía, asnos, señor. Estaba diciendo asnos, burros, ¿verdad? Asnos, señor. Y no hayamos dónde meternos, ¿verdad? Hacemos un error, fallamos, nos tropezamos. ¿Y qué hacemos, verdad? ¿Cómo reaccionamos? Quiero hablarles hoy de cómo superar fallas. ¿Cuántos saben que somos imperfectos, que nos quedamos cortos, que todos en nuestro caminar con el Señor, tropiezo sobre tropiezo? No importa qué tan estrecha relación muchas veces sentimos que tenemos con Dios, aún así tropezamos. A todos nos pasa. No lo estoy normalizando, estoy nada más diciendo un hecho. Pero ¿qué hacer entonces cuando tenemos una falla? ¿Qué hacemos cuando tropezamos? ¿Qué hacemos cuando la regamos? Miren lo que dice la palabra, algo que les he estado hablando, les quiero leer de Juan 21:1. Juan 21:1 es un pasaje donde vemos el resultado de la falla de uno de los fuertes, uno de los grandes, uno de los generales en la palabra de Dios, ¿verdad? Una de las personas que hemos leído tanto de su personaje, que es uno de esos personajes creo que son tan importantes en la palabra. Me encanta este personaje porque es como un mural en blanco, ¿verdad? Que podemos ver todo el paisaje, cómo se va desarrollando Pedro, cómo va desde que se lo encuentra Jesús hasta que él empieza a caminar con Jesús y empieza él a desarrollarse. Vemos cómo se desarrolla su vida, ¿verdad? Cómo encuentra el amor y se desarrolla su vida al caminar con Jesús. Pero aún así Pedro, siendo ese hombre tremendo de la palabra de Dios, el líder de los apóstoles después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, cómo él la regó. Jesús mismo le dice en la última cena, le dice, cuando están saliendo, le dice, Pedro, dice, Satanás quiere sacudirlos como trigo, pero he orado por ti para que tu corazón no falle. Pero cuando regreses a mí, ¿se acuerdan que les platiqué de eso? ¿Qué le está diciendo Jesús? Cuando regreses a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Qué le está diciendo Jesús? Yo sé que me vas a abandonar, yo sé que te vas a alejar de mí, yo sé que la vas a regar. Pero dice, sé que viene el ataque, sé que el Satanás te quiere hacer esto, pero ya oré por ti, Pedro. Y cuando regreses, fortalece a tus hermanos. ¿A qué se está? Y ahí es donde le dice Pedro, Señor, yo iré contigo a cualquier lugar, a la cárcel, hasta la muerte. Sí, cómo no. Como decía mi mamá, más pronto cae un hablador, ¿verdad? Ustedes lo saben también, ¿verdad? Y ahí mi compadre pues estaba diciendo, no, yo hago todo esto, y no, yo soy aquí el líder, y yo voy, a la hora de los balazos corrió. ¿Qué hizo? Negó 3 veces a Jesús. Y cuando se dio cuenta, cuando oyó cantar al gallo, ahí fue donde se dio cuenta del error. Ahí fue donde se dio cuenta de que había hecho un error grandísimo. Había fallado. 3 años de seguirlo, 3 años de ver milagros, 3 años de sentirse el líder especial, no sé. Todo se vino abajo en ese minuto, donde su corazón falló. Pero Jesús le dijo, he orado por ti. Dice, cuando regreses a mí, fortalece a tus hermanos. Pero ¿qué hace en ese ínter, verdad? ¿Qué hace Pedro en ese ínter? Hace lo que muchos de nosotros hacemos. Dice la palabra, Juan 21:1 dice, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades, o el lago de Galilea, el mar de Galilea. Sucedió de esta manera, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, o en el griego Dídimos, Natanael, el de Caná de Galilea,
o el hijo de Zebedeo, y otros 2 discípulos. Me voy a pescar. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de ahí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tienen la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Siempre decía eso Juan de sí mismo, ¿verdad? Es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Y los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaba a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dice Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús les preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús, y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Jesús le dijo. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde quieras, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Eso dijo Jesús para entender o para dar a entender la clase de muerte por la cual Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Y esta es la palabra de Dios. Señor Padre Santo, pido que en esta mañana se haga tu voluntad aquí en tu casa. Que no sea nada más mi memoria, mi conocimiento, Señor, el que se escuche, sino el poder de tu Espíritu Santo. Pido yo menguar, Señor, y que tú te engrandezcas y se haga tu voluntad, tu gloria aquí en este lugar, Señor. En tu santo nombre lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vemos a Pedro después de que pasa todo este detalle, después de que falló, después de que se quedó corto, hizo lo que muchos de nosotros hacemos. Regresó a lo mismo. Regresó a lo que estaba acostumbrado, regresó a su zona de confort, regresó al área donde él sentía que tenía control de todo. Las cosas que hacemos, las cosas que, esa burbujita donde nos sentimos a gusto. ¿Cuántos tienen su burbujita? ¿Verdad? Esa zona de confort, donde sabemos que eso lo tenemos ya bien trabajado, ya conocemos todos los detalles, ya sabemos que tengo control sobre esto. Lo veo muy seguido con pacientes míos muchas veces, de que se enfocan o están batallando, digamos, en una situación donde sienten que no tienen control, tienen ansiedad y empiezan a controlar su comida, o empiezan a controlar esto, o empiezan a controlar su ejercicio, o empiezan a controlar diferentes cosas, o intentan controlar a otras personas, porque sienten que tienen control, cuando verdaderamente sobre el futuro no tenemos control. Amén. ¿Tenemos control? ¿De quién tengo control yo? De mí. A veces. ¿Verdad?
No, debo de tener control siempre, ¿verdad? Pero muchas veces ahí también nos quedamos cortos. ¿Y qué pasa? Aquí está Pedro, sintiéndose muy avergonzado, sintiéndose que hizo el error de su vida. No solamente, porque él ya había dicho, cuando estaba preguntándole Jesús a sus discípulos, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Había visto los milagros, había visto a los resucitados, había visto las tormentas calmarse, había visto los demonios salir de los endemoniados, había visto hasta su suegra sanada. Una demostración de gracia tremenda. Pero había visto todas las cosas que Jesús hacía. Había tenido, como quien dice, el asiento de primera fila, a ver todo esto delante de él. Y cuando vio que estaba sucediendo y estaba pasando todo lo que iba a pasar, que Jesús se los había dicho, ahí como que bajó el cero y no contiene y dijo, pies para que los quiero. Más vale aquí corrió que aquí murió. Se me hace que era mexicano. ¿Y qué pasa? Se siente culpable. Si vamos al momento donde escuchamos de Pedro por primera vez, vemos que Jesús venía caminando y había mucha gente apretujándolo en la orilla del mar de Galilea, el mismo lugar donde estaban aquí. Y como Jesús no podía hablar porque estaba rodeado de gente, se sube en la embarcación de Pedro, que estaba con su compañía y sus trabajadores, sus empleados, y estaban lavando las redes porque ¿qué les había pasado esa noche? No habían pescado nada. Encontramos a Pedro como un pescador profesional que su profesión no le está redituando. Su zona de confort no está tan confortable. Nada le está redituando, no está saliendo bien, todo le male sal. No sabía qué hacer. Y ahí es donde encontramos a Pedro, ¿verdad? Y llega Jesús y le dice, vamos a pescar. Avienta sus redes en un tiempo donde no debería de poder pescar. Y sobrenaturalmente sale una pesca, lo que le llamamos la pesca milagrosa, ¿verdad? Al punto que tiene que hablarle a sus socios a que se traigan la otra embarcación para poder sacar. Y en esta vez sí se estaban rompiendo las redes porque no podían con tanto pescado. Y ahí es donde vemos, se da cuenta Pedro de que está con algo sobrenatural, que está con la santidad de Dios, porque cae de rodillas y dice, apártate de mí porque soy un pecador. ¿Y qué le dice Jesús? No te preocupes porque yo para que lo vean como, yo te haré pescador de hombres. ¿Quién iba a hacerlo pescador de hombres? ¿Él mismo en su propia fuerza, en su propia habilidad? No. Jesús le dijo, no te preocupes que eres pecador, porque, por cierto, ya sé que eres pecador. Aquí tengo la lista, aquí tengo todo. Mira, aquí tengo tu perfil, tengo todo aquí. Todo lo que has hecho, todas las veces que has fallado, todas las veces que has metido la pata. Ay, por cierto, todas las que vienen por adelante también. Aquí tengo todo. Desde el día que naciste hasta el día que vas a regresar a mí. Todo lo tengo aquí. Yo te haré pescador de hombres. ¿Cuántos de ustedes saben que el momento que lo vio ahí lavando las redes, Pedro no era un extraño para Jesús? Pedro, ella ya lo había seleccionado. ¿Qué él dice? Ustedes no me buscaron a mí, yo los encontré a ustedes. ¿Cuántos saben que Jesús ya nos conoce a nosotros antes de que nosotros? Amén. Muchas veces pensamos que Dios no conoce nuestra situación, nuestro problema. Él nos conoce, ¿no? ¿Qué es lo que hace cuando va caminando? Zaqueo, baja de ese árbol, quiero ir a comer a tu casa. Él nos conoce. Conocí a Pedro. Dice, yo te haré pescador de hombres. Yo sé con lo que estoy trabajando. Yo sé con lo que estoy trabajando. Te voy a hacer pescador de hombres. Pedro, al haber fallado, ¿qué hace? Regresa ¿a dónde? A lo mismo. Lo encontramos a Pedro después de haber fallado, ¿haciendo qué? Que siempre hacía.
Vamos a pescar. Es lo que dice, me voy a ir a pescar. Me voy a ir a hacer algo que me va a entretener, algo que yo sé qué hacer. De alguna manera me voy a sentir a gusto porque voy a tener algo de control sobre esto. Me voy a validar a mí mismo haciendo lo que sé que lo puedo hacer bien. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo le fue en la pesca esta vez? Otra vez lo mismo. No pescó nada. Trae toda su cuadrilla. Y otra vez hizo lo mismo que donde lo encontró Jesús. Regresó a la misma condición. Regresamos al cuadro número 1. Regresamos otra vez al principio. No había pescado nada. Albert Einstein, bueno, algunos dicen que fue Albert Einstein, otros dicen que fue Benjamin Franklin, otros dicen que fue Mark Twain, ¿verdad? Entonces, pero uno de ellos dijo esto: locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. ¿A poco no? ¿A cuántos les cayó el saco? Hacemos lo mismo esperando obtener resultados diferentes. Bueno, no funcionó, voy a hacer más. No funcionó, voy a hacer más. Una de las cosas que veo mucho en la terapia familiar, ¿verdad? Es cómo los agarrones que se dan entre esposos. Mi mujer me entrenó muy bien. Pero muchas veces vemos gracias, corazón. Pero los agarrones que se dan, y muchas de las cosas que veo son estas cosas cíclicas, ¿verdad? Él hace esto y hace esto, y él hace esto y ella hace esto, y ahí está el círculo. Cada vez poniéndose peor y peor y peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siguen haciendo más de lo mismo, regresan a lo mismo. Esto no me funcionó, le voy a subir más el volumen. Como por ejemplo, oye mi amor, por favor, ¿me ayudas con esto? ¿Qué? Por favor, me ayudas con esto. ¿Qué? Por favor, me ayudas con esto. O sea, decimos lo mismo pensando que si lo decimos más despacio y más fuerte, a lo mejor entiende la persona. ¿Nunca se han dado cuenta de eso? Hacemos lo mismo esperando resultados diferentes. Y es lo que estaba haciendo Pedro aquí. Nos está demostrando la naturaleza humana. Cómo funcionamos en nuestra carne. Y ahí es donde está el problema. Muchas veces nosotros se nos olvida que regresar a lo mismo es un problema. La razón por la que tenemos los ojos acá y no acá es porque siempre vemos para dónde vamos. No vemos de dónde venimos. De hecho, en la palabra de Dios vemos una persona que miró hacia atrás. ¿Y qué le pasó? ¿Sí? Estatua de sal, ¿verdad? La esposa de Lot, ¿verdad? Vemos, o sea, entonces, inclusive, ¿qué dice Jesús? Todo el que pone las manos al arado y vuelve hacia atrás, ¿qué dice? No es digno de mí. Bueno, vamos a cambiar esa página, ¿verdad? Porque se está poniendo muy costoso. No, pero es que tenemos que poner atención a eso. No podemos, la palabra de Dios no nos da y nos da ejemplo tras ejemplo de no poder volver atrás. Es para adelante. Cuando estaba en el ejército, me acuerdo, nos estaban entrenando en la Academia Naval, teníamos Marines, ¿verdad? Porque es una academia donde egresan oficiales de la Naval o oficiales de la Marina. Y me acuerdo que los de la Marina, los marinos de Estados Unidos, tienen una ideología de que cuando uno está avanzando con bayoneta, ¿verdad? Nunca vas hacia atrás. El momento que das un paso atrás, te van a abrir y vas a morir, ahí vas a quedar. Para un lado, para el otro, para enfrente. Nunca para atrás, siempre para enfrente. Caminar con Dios es muy similar. No podemos darnos el lujo de volver atrás. Miren, mismo Pedro, ahora vemos a Pedro escribiendo la segunda epístola de Pedro. Ya Pedro el apóstol, ya Pedro que había sido restaurado, ya Pedro que había cambiado, ya Pedro que había madurado en su caminar con Dios. Aprendió esta lección muy bien. Y miren lo que nos dice Pedro, ¿verdad? Miren lo que nos dice Pedro. Segunda de Pedro 2:20.
Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminarán en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman los proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Está grueso lo que está diciendo, ¿verdad? Pero Pedro no se le conocía por ser muy sutil en las cosas que decía, era muy directo. Y aquí está hablando de lo que dicen los proverbios, que dice, si nosotros conocemos a Cristo, si nosotros conocemos el camino, si nosotros conocemos la verdad, ¿qué estamos haciendo regresando a lo mismo de siempre? Y se empieza a citar los proverbios, es como el perro que vuelve a su vómito. No quiero darles esa gráfica, ¿verdad? Mientras echen su café aquí, ¿verdad? Pero imagínense, o sea, lo que está hablando aquí. Si alguien vomita algo es porque le está haciendo daño. ¿Para qué regresar a lo mismo? La puerca que ha sido lavada regresa a revolcarse en el lodo. ¿Qué nos pasa muchas veces? ¿Por qué caemos? ¿Por qué regresamos a lo mismo? Creo que esto tiene que ver con ese sentido de control. No depender de Dios, sino depender de mí. Cuando las cosas siento que fallé con Dios, es muy fácil que el enemigo venga y empiece a decirnos: ya Dios no te quiere, Dios no te va a escuchar, ya la regaste, ahora sí, pues haz lo que tengas que hacer. Entonces, bueno, pues ahí voy otra vez a lo mismo. Ya me quitaste las cadenas, ahí voy otra vez a ponérmelas, a ver. Se me siguen cayendo, otra vez me las pongo, se me caen otra vez, me las pongo, y ahí estamos, ¿verdad? Les había dicho de ese experimento que hizo el doctor Jelinek. Esto fue antes de todos estos políticas que tenemos en psicología, de que tenemos que hacer los estudios humanamente, ¿verdad? No podemos hacer este tipo de estudios ya, por las cosas éticas, causas éticas. Pero entonces hizo el doctor Jelinek, no me acuerdo en qué universidad fue, pero hizo un estudio con perritos, ¿verdad? Los ponía en sus jaulas de metal y estaba dándoles choques eléctricos, toques eléctricos. Y estaban los pobres perros ahí, no hallaban para dónde hacer. Y él los tenía. Y pues se querían salir los animales y no podían. Y ahí los tenían constantemente. Llegó el momento en que ya pues los perros simplemente se resignaron a eso. Y después se dio cuenta que aunque les abrieran la puerta, ¿qué pasaba? Ahí se quedaba. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que están en una relación que es abusiva físicamente o emocionalmente y ahí siguen? No estoy diciendo que se divorcien ni nada, ¿verdad? Estoy diciendo, pero dejarse de ahí. Protegerse. ¿Y qué pasa? Ahí siguen. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. Hasta cierto punto se hace normal eso. Pero muchas veces nuestro pecado, eso es lo normal. Es lo que era normal. Era nuestra vida, lo que definía todo. Nos sentíamos a gusto ahí, en el fango, en el vómito. Y ahora ya sabemos qué es eso, pero ¿qué pasa? El momento que se nos vienen las cosas abajo, que no salen las cosas como yo pensaba o como yo quería, o porque hice un error y ahora siento esa culpa, voy a regresar otra vez a lo mismo. Porque el momento que las cosas no salen como yo quiero, o según mi voluntad, voy a empezar a tomar control y voy a regresar a lo que yo puedo controlar. Ahí es donde nos metemos en problemas. 400 años, más de 400 años de esclavitud a un pueblo afecta psicológicamente, afecta la identidad de este grupo de personas. ¿Qué pasó con los hebreos? Dios hizo grandes milagros, los sacó y los libró de la esclavitud con las 10 plagas, con el mar rojo abriéndose, con él proveer para ellos maná, por sacar agua de la roca y estar siempre con ellos, inclusive mandándoles codornices porque querían carnita, ¿verdad? Pero aún así, la gente se quejaba.
Como les he dicho ya varias veces, los habían sacado de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Número 14:4 dice: aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Miren lo que están diciendo. ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y los otros decían, unos a otros se decían: escojamos una cabecilla que nos lleve a Egipto. ¿Cómo vivían en Egipto? Eran esclavos, eran golpeados, se les trataba mal. Pero Dios les había dado una probadita de lo que es ser libres, no una probadita, les dio les sirvió toda la mesa para que caminaran en libertad, pero no sabían hacerlo. No sabían, pensaban que caminar en libertad significa que no iba a haber dificultades, que no iba a haber batallas, que no iba a haber impedimentos, que no iba a haber barreras. ¿Y qué pasa? La realidad era muy diferente. Estaban libres, pero ¿qué hacen? ¿Para qué nos trajeron aquí? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Es mejor morir allá en Egipto que morir aquí. Es mejor morir, ¿cómo? Si empezamos a ver la lógica detrás de eso, ¿qué estamos hablando? Déjame regresar a donde me siento a gusto. Déjame regresar a lo que se me ha alimentado en mi corazón, en mi mente, lo que la cultura me ha estado diciendo, lo que mi familia me está diciendo, lo que mis amigos me han estado diciendo, no lo que Dios dice. Queremos regresar a esa área de confort. Y fue lo que pasó aquí con Pedro, regresó a lo mismo. Interesantemente, mientras están ellos ahí y no han pescado nada, y a lo mejor lo único que pescaron en un resfriado, no habían pescado nada. Jesús está en la orilla. Y no solamente está Jesús ahí, sino que vemos que Jesús tiene algo muy específico. Cuando visité las orillas de este lago de Galilea, hay un área que le llaman Mensa Christi. Mensa Christi, la mesa de Cristo. Y hay una piedra ahí, dicen que ahí fue donde supuestamente les sirvió, tenía el pescado y el pan. Jesús está caminando ahí en la orilla y es lo que les dice, que les grita, están allá, les dice: han pescado, tienen algo que comer. ¿Por qué es importante la comida? Como pueden ver, para algunos de nosotros es muy importante. Pero déjenme preguntarle, ¿para qué es importante la comida? Para subsistir, ¿verdad? Para poder funcionar. Uno de los problemas que yo tengo es de que no veo la comida tanto como para subsistir, la veo como entretenimiento muchas veces. ¿Cuántas personas que comen emocionalmente tenemos aquí? ¿Verdad? Después de 27 visitas al refrigerador me doy cuenta que no es hambre. Ya me acabé todos los yogurts, ya me acabé todo el cereal. Me lo como sin leche porque la leche engorda, ¿verdad? Pero tiene que cuidarse uno, discúlpenme. Me doy cuenta, no tengo hambre. Algo me está molestando. Tengo que terminar este proyecto y no lo quiero hacer. Tengo esto. Lo otro. Aquello. Y ahí es donde, no es hambre. Son ansias, o depresión, ansiedad, aburrimiento. Queremos, pero la comida es un sustento, es algo que nos mantiene vivos, es lo que nos da vida. Ven para dónde voy con esto, ¿verdad? Es lo que nos da vida. Tenía pescado y tenía pan Jesús ahí, ya cocinándose. Ya estaba asando su pescado, ya estaba haciendo el pan, ya tenía el sustento listo. ¿Qué era lo que estaban buscando allá? Sustento,
comida, pescado, alimento. Pero ¿cuál era la diferencia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le estaba queriendo demostrar Jesús a Pedro? Pedro, voy a regresar a hacer lo mismo. Voy a regresar a buscar pescado. Voy a llenarme con algo. Sé que la regué, pero voy a proveerme por mí mismo. No sé qué voy a hacer esto, y no me dio resultado otra vez. Jesús ya estaba en la orilla con la respuesta. Él ya estaba listo para proveer. Él ya estaba listo Él tenía el alimento. Y ellos estaban buscándolo acá bajo sus propias fuerzas. ¿Cuántos saben que cuando nosotros queremos proveer por nosotros mismos o arreglar nuestros problemas bajo nuestras propias habilidades, nunca vamos a llegar a ningún lado y siempre vamos a fallar y nos vamos a quedar estancados? A lo mejor funciona un ratito, a lo mejor nos distrae un poco, pero al final del día, el que verdaderamente tiene el sustento es Jesús. Y muchas veces buscamos esa respuesta en cosas malas, en el pecado, en las cosas, ese tipo de problemas. Mire, de las cosas que hacíamos antes. Mire, al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. Muchachos, ¿tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tienen la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y de tal cantidad de pescados. Y esto fue donde ven todo eso. Inmediatamente al ver la pesca milagrosa de nuevo, después de que no habían pescado, se dan cuenta quién es esta persona que les está hablando. Se dan cuenta quién les está diciendo, tienen algo de comer. Dicen, es el Señor. ¿Y qué hizo Pedro de nuevo? ¿Se acuerdan la primera vez, después de que saque esta pesca milagrosa? ¿Qué es lo que hace Pedro? La saca, y ¿qué es lo que hace después? ¿Qué es lo que dice la palabra? Que dejaron sus redes, ¿y qué? Siguieron a Jesús. Están las redes llenas, se está hundiendo la embarcación. Muy apenas pueden con estas redes que están llenas de la provisión de Dios. ¿Y qué es lo que hace Pedro? De nuevo, no se espera que llegue el barco a la orilla. ¿Qué hace? Se tira al agua y se va nadando directamente al Señor. Otra vez dejó la pesca atrás. Y se va, reconoce. Me imagino cómo Jesús. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es súper detallista? Porque sabe por dónde llegarnos, sabe cómo hablarnos, sabe cómo alcanzar nuestro corazón. Porque muchas veces somos tan testarudos o tercos. No sé si usted, pero sí, yo sí soy un poquito terco a veces, según dice mi esposa. Pero muchas veces esa terquedad, muchas veces la usamos con todos, pero Jesús sabe exactamente por dónde. Es como un diamante, ¿verdad? Cuando quieren quebrar, tienen que saber exactamente dónde, a qué ángulo, con tanta fuerza para poder partir esa piedra. Muchas veces nuestro corazón se endurece. Jesús sabe exactamente cómo venir y poder llegar, partirlo, abrirlo. Y le empieza a poner todo esto a Pedro para que empiece a reconocer: este es mi Señor. Él es mi proveedor. Él es el Mesías. Él tiene la respuesta. Él tiene lo que yo necesito. Él tiene lo que yo necesito para tener vida. Amén. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan uno de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Y eran 153, a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar. Desayunar. En inglés, breakfast, pero si lo decimos despacito, break fast. Uno que le gusta comer ve estas cosas, ¿verdad? Desayunar. No tienen nada que comer. No tienen sustento. Vengan a llenarse. Vengan a tener ese sustento, esa hambre que tienen, esa necesidad que está dentro de ustedes, que los está corrompiendo, que está corroyéndolos por dentro. Esa necesidad que tienen, esa hambre, vengan a mí. Yo tengo la necesidad, yo tengo la provisión para su necesidad. Dejen de estar haciendo estas cosas. Dejen de regresar a lo mismo. Deja de querer pescar tú. Tú ya no eres pescador de pescados, eres pescador de hombres.
Tengo otro propósito, tengo otro nombre nuevo para ti. Tú ya no eres Simón, ya eres Pedro. Regresa. Aquí tengo la respuesta ya. Vemos cómo Jesús es esa provisión. Lo dice muchas veces. El Evangelio de Juan me encanta cómo pone esos detalles, y nos da esos detalles de Jesús. Había una mujer, ¿verdad?, que había buscado validación, había buscado afecto, había buscado significación, no sé, algo, estaba buscando validarse más que nada. ¿Dónde? En los brazos de otros hombres. ¿Cuántos de ustedes conocen personas así? Que piensan que entre más en los brazos de los hombres van a encontrar, o de las mujeres, ¿verdad?, van a encontrar la respuesta a ese vacío que está allá adentro. No sé cuál haya sido la herida, no sé cuál haya sido lo que había pasado en la vida de esta mujer, pero esta mujer era la robamaridos de ahí de la aldea. Nadie la quería. Nadie la quería. ¿Por qué digo yo que nadie la quería? ¿Por qué? Porque iba a tomar agua, iba a recoger agua. Ella vivía en Sicar, en un área de Samaria, que supuestamente eran de lo peorcito los samaritanos, ¿verdad? Bueno, ella era la peor de lo peorcito. Hasta daba penita ajena. ¿Qué pasa? Dice que ella... Le digo esto porque las mujeres en aquel entonces salían en grupo en las mañanas muy temprano o ya de noche a ir a traer agua. Iban en grupo por seguridad, porque generalmente la noria no estaba dentro de la aldea, tenían que caminar, tenían que hacer una travesía. Y había ladrones, había animales, había todo este tipo de cosas. Entonces lo hacían con cuidado. Era una medida de seguridad. Pero aquí vemos que a mediodía esta mujer va sola. ¿Por qué? Nadie se quería juntar con ella. Tuvo que buscar una forma de ella traer agua para tener ese sustento a la hora que nadie más iba a ir. Se ponía en peligro de los elementos, era cuando estaba el sol más caliente, y donde ella se aseguraba que no iba, pero tenía más miedo a la gente que a los elementos, que a los peligros. Es que hacía esta mujer para ir a traer eso. Y ahí se encuentra ¿con quién? Nada más y nada menos que con Jesús. Jesús le dice: dame agua, mujer. Inmediatamente ella empieza a preguntarse: bueno, primero que nada, tú eres hombre y yo soy mujer, ¿por qué me estás hablando a mí? Y aparte tú eres judío y yo soy samaritana. ¿Cómo es que estás hablando conmigo? Yo no soy merecedora de que siquiera me dirijas la palabra. ¿Cuántos saben que Jesús no respeta quiénes somos? Él no hace distinciones. Él sabía que había un corazón herido que necesitaba sustento, que lo estaba buscando, un corazón con sed. ¿Y qué es lo que le dice? Si supieras quién soy yo, tú me pedirías algo a mí. Todo el que bebe esa agua, Juan 4:13, volverá a tener sed, le está diciendo el agua del pozo. Respondió Jesús: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esta agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. ¿Cuántos saben que Jesús no estaba hablando de H2O? Estaba hablando del Espíritu Santo. El que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed. Y ella está pensando en términos físicos, ¿verdad? Pues que a todo dar, dame agua para no tener que estar viniendo y medio deshidratarme en el proceso que vengo aquí a traer agua. Dame de esa agua. Y Jesús inmediatamente toca esa área de su corazón que necesitaba ser restaurada. Yo pensé que Jesús había cambiado el crack, ¿verdad? Porque yo sufro de déficit de atención y pensé que aquí Jesús cambió el canal, ¿verdad? Y empezó a hablar de otra cosa. Le dijo: tráeme a tu marido. ¿Y qué dice ella? Ay, no tengo marido. Jesús le dice: claro, porque con el que estás no es tu marido. Y de hecho has tenido 5.
Lo de tener en Facebook, a ver qué onda con este chavo. De esos amigos que se ponen ahí, que no sabes quiénes son y le dices que sí, luego ya te saben toda la historia. No, ¿cómo está? ¿Cómo sabe todo? Inmediatamente le dice toda su vida. Pero ¿qué fue lo que está haciendo Jesús aquí? Le está demostrando el área que estaba marchita en su corazón, el área que necesitaba agua, la necesidad que tenía ella, que no estaba pescando, andaba pescando esposos de otras, ¿ok? Era pescadora de hombres, pero de otro tipo, ¿verdad? Entonces, va Jesús y empieza a trabajar en eso. Le dice, el que beba de esa agua que yo tengo, ¿no? Le dice, tráeme a tu esposo. Y empieza él a platicar con ella. Empieza a hablar con ella y le empieza a hablar. Ella empieza a hablar de, pues bueno, es que nosotros los samaritanos, nosotros oramos en esta montaña y ustedes dicen que tiene que ser en Jerusalén. Y empezó a hablar de todas esas divisiones y sectarismos que hay dentro de la iglesia, ¿verdad? No, pues los pentecostales dicen esto y los bautistas dicen esto y los católicos dicen esto y empezó a hablar que por todo eso que nadie, pues es que nadie sabe. La verdad, un día va a venir el Mesías y nos va a explicar todo. No sabía con quién estaba hablando. En otras palabras, ya he tratado esto de la religión, pero esto no me funciona a mí. No se trata de religión, corazón. Mira con quién estás hablando. Y le dice Jesús, un día, dice, de hecho ya es el día en que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Dice, un día va a venir el Mesías. Y le dice Jesús, ese soy yo. ¿Qué le decía a sus discípulos? No digan que soy el Mesías. A todos les está diciendo, no, nada, no digan. ¿Qué le dice a esta mujer? Yo soy el Mesías. Se revela a ella primero. Llegan los discípulos después. Habían ido a Whataburger. Llegan con sus bolsas, están de comer, ¿verdad? Bueno, la versión de Whataburger de entonces, ¿verdad? Dice que fueron a traer comida. Y le dice que no tienes hambre. Bueno, primero que no, ¿por qué estabas hablando con esa mujer? Es lo primero que le dicen los discípulos. ¿Qué estás haciendo hablando con esta mujer? Y luego le traen, a lo mejor ya comió. Lo vemos muy contento. Dice Jesús, yo tengo comida que ustedes no conocen. Y eso es obedecer a mi Padre. Hacer las obras de mi Padre. Esa es la comida, eso es lo que me nutre a mí. Y dice que en eso nada más nos da un detallito ahí, Juan. Que la mujer se regresó a su aldea. ¿Y qué fue lo que dejó detrás? El cántaro se quedó ahí atrás. El agua ya no lo necesitaba. Esa área marchita ya no estaba marchita. Amén. El que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, sino que ríos de agua viva saldrán de él. ¿Y qué pasó? Se fue de pescadora de hombres a ser la primera misionera a los samaritanos. Va y convence a toda la aldea. Sabemos que ya tenía labia la muchachita esta, ¿verdad? Tenía labia, sabía hablar. La gente la escuchaba. Y está hablando y está diciendo lo que Dios había hecho. Y todos vienen a escuchar a Jesús y le dicen a Jesús, primero creímos porque le escuchamos a ella, pero ahora te escuchamos a ti y creemos, quédate con nosotros. Y 3 días, los judíos lo querían matar, los samaritanos lo estaban recibiendo con los brazos abiertos. Y todo porque fue y tocó esa área. Le dijo, yo soy el agua viva. Yo soy esa agua viva, yo tengo que darte. Jesús, hay un momento donde la gente estaba Jesús predicando. Y era uno de esos sermones que estaban largos. Así que estaba ya haciéndose de noche. Y estaban lejos de la ciudad. Estaban en un área donde no hay más que piedras negras de basalto y un poquito de zacate. Y es todo lo que vemos ahí, no hay nada. Estuve ahí. Y bueno, no estaba ahí presente, ¿verdad? Fui al lugar donde pasó esto. Y está retirado de todos los poblados de ahí. Y hasta ahí había seguido la gente a Jesús. Y Jesús estaba predicando por un buen tiempo. Y a la gente le empieza a dar hambre. Y los discípulos están, bueno, pues vamos a decirle a Jesús de que, oye, pues ya tiene hambre la gente. ¿Cómo le vamos a hacer? Y se me hace que la tonto diciéndole a Pedro o a alguien, dile tú, no, pues dile tú.
Y van y como que lo interrumpen y le dicen, oye Señor, es que como que la gente tiene hambre, no sabemos qué hacer. Le pasan una notita, no sé, ¿verdad? No sé cómo lo hicieron. Le mandan un texto. Me encanta lo que dice Jesús, denle de comer. A ver cuánto traemos, ¿no? Porque no, yo traigo la tarjeta, ya no va a entrar. No saben qué hacer, ¿verdad? No saben qué hacer. Dicen que eran más de 5,000. Por cierto, no contaban a las mujeres y a los niños. Imagínense el grupo, eran fácil unos 10,000, 12,000 personas. Y encontraron a un niño con un Happy Meal, ¿verdad? Le dieron el juguetito para que se entreteniera y se lo llevaron lo demás. Se lo trajeron a Jesús. 5 panes y 2 pescaditos. Porque en el griego dicen que no eran pescados, pescaditos. Se los traen a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Parte el pan, da gracias y agarran 12 canastas y empieza a echar los pedacitos ahí y empiezan a repartir. Empiezan con canastas vacías y terminan con canastas llenas de sobras. La gente comió, la gente se sació, vieron un gran milagro. Pero ¿cuántos de ustedes saben que Jesús, su intención nunca era llenarles el estómago? Era llenarles el corazón. La gente se fue por la finta y la gente quería que les llenara la pancita otra vez. Porque ¿qué pasó? Comieron ese pan, estaba muy sabroso, el pescadito estaba muy bueno. Pero a las cuantas horas ya tenían hambre otra vez. De hecho, el lago de Genesaret no es el lago de Galilea, ¿no? Tiene una forma de arpa, imagínense, y a lo largo son 9 millas y a lo ancho son 7, en el lugar más ancho. Entonces, en el lugar donde pasó esto, al lugar donde lo que voy a leer les pasó, son como unas 3, 4 millas más o menos. Entonces, Jesús se subió en la barca y fue al otro lado donde iba, pero la gente ya había caminado y lo había estado esperando ahí al otro lado. Hasta Jesús le sacaba la vuelta muchas veces a la gente. Y la gente llega con hambre. Mira lo que le dice. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Verdad? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan porque han visto señales. No, me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para la vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué es lo que le dice? No busquen esa comida que se va a echar a perder, que la van a digerir y les va a dar hambre de nuevo. Y no busquen las que les va a traer la vida. El sustento no es lo que entra por la boca, el sustento es lo que va a estar aquí, lo que va a entrar por los oídos, lo que va a entrar por... Eso es el sustento, le está diciendo. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. ¿Qué tenemos que hacer? Fíjense la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Miren ¿qué debemos de hacer para obedecer a Dios? ¿Qué debemos de hacer para obedecer a Dios? Como que se están respondiendo la pregunta al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué debemos de hacer para obedecer a Dios? ¿Qué es lo que debemos de hacer para obedecer? Obedecer. Pero ¿cómo nos buscarle por otro lado, verdad? Porque ay, no me gusta eso de obediencia, eso de consistencia, eso de disciplina. No me gusta. ¿Qué dieta puedo tomar para perder las 30 libras que necesito en los próximos 2 días? ¿Qué pastilla me podría tomar para esto y lo otro? Mejor comer bien y hacer ejercicio. No, es que yo no. Es que necesito motivación. Sí, compadre, la motivación nada más te va a jalar ciertos días porque va a haber días que no vas a querer hacer nada. Especialmente la primera semana que vas al gimnasio y luego andas. No te puedes mover. Nunca le ha tocado así que está haciendo pesitos, ¿verdad? Bien padre. Y luego se quiere lavar el pelo. ¿No? ¿O soy el único que le ha pasado? No.
Me subo a la camioneta y me acuerdo de mi coach. Siempre lo bendigo. Buscamos siempre, ¿qué debemos hacer para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué debemos de hacer? Esta es la obra, dijo, ¿qué vamos a hacer para realizar las obras que exige? Le preguntaron, esta es la obra de Dios, que crean en aquel en quien Él envió. Le respondimos, crean en mí. Pero muchos creemos en Jesús, todos creemos en Jesús, me imagino que estamos aquí. Bueno, sí, Jesús existe, creer, pero verdaderamente reconocer quién es y darle su lugar, eso es otra cosa. Y eso es lo que está hablando aquí. Crean en aquel que envió Dios Padre. ¿Qué señal harás para que la veamos y te creamos? Se la pone más difícil. ¿Qué vas a demostrarnos? ¿Qué señal nos vas a dar para verdaderamente tú nos demuestres tus credenciales, que verdaderamente eres quien dices quién eres? Enséñanos una identificación o algo así, ¿me entiendes? Ciertamente les aseguro, dice, nuestros antepasados comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Qué les acaba de hacer Jesús? Se acaba de alimentar con... Está diciendo, Moisés nos dio pan en el desierto. Completamente no les cayó el 20. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Que trae sustento, ¿verdad? Danos siempre este pan. ¿Y lo que dice Jesús? Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre. ¿Ya ven un patrón de lo que está haciendo aquí? ¿Qué le dijo a la samaritana? ¿Qué le dice a toda esta gente? Le dice, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que a mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero les he dicho, aunque me han visto, ustedes no creen. ¿Qué le está diciendo Jesús? Su sustento no tiene que venir de las cosas físicas. El sustento absoluto para la eternidad es lo que pasa aquí adentro, y eso solamente se lo puedo proporcionar yo. Cuando hacemos un error, regresamos a lo mismo, empezamos a hacer lo mismo, empezamos a buscar a suplir nuestras necesidades bajo nuestra propia habilidad. ¿Y qué pasa? Nos quedamos cortos. ¿Qué nos dice Jeremías capítulo 17? ¿Qué nos dice? Maldito el hombre que confía en el hombre, porque será como un árbol plantado en el desierto, que nunca sabe ni espera cuando llegue el bien, no lo reconoce. ¿Por qué? Porque completamente está a la merced de los elementos, a la merced del mundo. Pero bendito el hombre que confía en el Señor, que pone su confianza en Él, porque ¿qué dice? Es como el árbol que está plantado por las aguas vivas. Dice que sus raíces crecen hacia el agua y no le afecta la sequía, sus hojas siempre están verdes y siempre constantemente da fruto. Si manet in me et ego in ero fructam fertam frut. Están en mí y yo en ustedes. ¿Se acuerdan lo que dice en Juan? Si ustedes están en mí y yo en ustedes, ustedes siempre producirán mucha fruta. Si yo soy la rama, ustedes son los pámpanos. Estoy diciendo, aparte de mí no pueden hacer nada. Nada pueden hacer sin mí. Tienen que estar en mí. Tenemos que estar conectados a Él. ¿Qué es lo que pasó con Pedro? ¿Cuánto es que nos pasa cuando hacemos un error? Nos vamos otra vez a querer hacer las cosas como nosotros podemos y nos encontramos en problemas. Cuando Jesús nos está diciendo, ya tengo la mesa servida, ya tengo la respuesta. Lo que andas buscando ya lo tengo aquí preparado. Tú andas buscando sushi, yo ya lo tengo cocidito aquí, ya está todo listo. Tú andas buscando esto, andas buscando, yo tengo todo lo que tú necesites. Aquí está. Interesantemente no lo reconocieron y era la tercera vez que se les aparecía. Muchas veces andamos tan distraídos que Jesús nos está hablando y no le hacemos caso. Pasamos de largo. Los invita a comer, los llena, les da sustento,
Y luego pasa algo tremendo. Vemos aquí la restauración que Jesús tiene para Pedro. Ese Pedro que lo había traicionado, que 3 veces lo negó. Ahora está, ya después de que le da de comer, ya después que reconoce quién es, ya después de que sabe que está con el Señor, ya sabe que se da cuenta que Dios no está enojado con él. ¿Cuántas personas se alejan de Dios porque sienten que Dios está enojado con él o ella? Porque Dios me está castigando. Porque sí, Dios corrige. Y Dios corrige al que ama. ¿Se acuerdan lo que dice? Él corrige a quien ama. Es como un padre. Si yo no corrijo a mis hijos, tengo que corregirlos. ¿Por qué? Porque los amo. Entonces, ¿qué pasa? Pero él sigue amando a Pedro, a pesar de que le dio la espalda y lo negó. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Cuántos de ustedes saben que cuando Jesús hace una pregunta no es porque no conoce la respuesta, sino para verdaderamente aclarar lo que la persona ya sabe? Jesús sabía que Pedro lo amaba, que tuvo ese momento de debilidad, y empieza a recordarle: ¿quién es Pedro? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Dios utiliza esas fallas para muchas veces demostrar: hey, levántate, aquí estoy contigo, levántate. Esto que pasó, este tropezón que tuviste, yo sé que te iba a pasar, pero ¿sabes qué? Aquí está la respuesta: levántate. No sigas ahí, levántate, vamos adelante, vamos a tomar pasos, no te quedes estancado ahí, vamos a seguir adelante. Tengo un propósito para ti, tengo una meta para ti, quiero moverme por medio de tu vida. Necesito que le lleves la palabra, le lleves eso, lo que cuando salgas de esta, vas a tener un testimonio que vas a poder compartir con la gente. Amén. Muchas veces la vemos tan difícil que no nos queremos salir de ahí. Pero ¿qué le dice? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Inmediatamente no le dice a Jesús: ok, qué bueno. No, inmediatamente le da dirección. Inmediatamente le da una orden, porque vemos que está escrito con exclamación, ¿verdad? Y exclamación en español, arriba, al revés y al derecho, ¿verdad? Sí. Apacienta mis ovejas. ¿Se acuerdan lo que le había dicho, lo que le había profetizado Jesús? Cuando regreses, fortalece a tus hermanos. Fortalece a tus hermanos. Vemos aquí que la palabra fortalece, esterizo en el griego, esterizo, o sea, dales fuerza, apóyalos, levántalos, anímalos, dales fuerza. Dice: apacienta mis corderos. ¿Qué significa apacentar? No significa que callen, no, significa proveer para ellos, darles de comer, guiarlos, pastorearlos. Apacienta mis ovejas. ¿Se me amas? Claro que sí. Inmediatamente una orden: apacienta mis ovejas. En otras palabras, si me amas, obedece lo que te estoy diciendo. Si me amas, haz esto. Y las 3 veces le pregunta: miren, apacienta mis corderos, dice Jesús. La palabra bosco, que es apacienta, o sea, provee para ellos, pastoréalos, dales de comer, dales de beber, asegúrate que tengan todo, provee para ellos, protégelos. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Qué le dice inmediatamente? Cuida a mis ovejas. Inmediatamente: ¿me amas? Haz esto. ¿Me amas? Haz esto. ¿Me amas? Haz esto. ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Qué debemos de hacer? Juan 14 lo vemos muchas veces. ¿Quién es aquel que me ama? El que obedece mis mandamientos. Todo el que me ama obedece los mandamientos. ¿Quién es aquel que no me ama? El que no obedece mis mandamientos. Y el que me ama obedece a mí, obedece a mi Padre. ¿Sí? ¿Han visto ese pedazo? ¿Y qué estamos viendo aquí en acción? Pedro, ¿me ama? Sí. Apacienta mis ovejas. Nunca, ok, ya te perdoné, lo que tú quieras. No.
Muchas veces queremos nosotros que Dios nos perdone y seguir la vida igual. Seguir regresando al vómito, seguir regresando al lodo, seguir regresando a lo mismo. No se trata de eso. Dios está listo para perdonarnos. Dios está listo para cambiar nuestra vida, para darnos ese propósito, pero tenemos que obedecer. Apacienta mis ovejas. Y vemos aquí cómo restaura aquí Dios a Pedro. Y Dios lo restaura a usted, me restaura a mí, a todos nos restaura. Pero ¿cuántos de ustedes saben que esa restauración que Dios nos da, Él pagó el precio por ello, pero tiene consecuencias? Hay expectativas. ¿Sí? Dios nos perdona, Dios nos restaura, Dios nos cambia, pero hay expectativas con eso. Y muchas veces nosotros nos quedamos en que recibimos, estamos como el asadón, ¿verdad? Todo para acá. Dios hizo, Dios me dio, Dios me perdonó, Dios ya me va a dejar entrar al cielo, Dios esto, Dios, ¿y qué va para el Señor? Muchas veces es para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Y es esa mentalidad del cristiano moderno que quiero atacar hoy. Porque no se trata de Dios. Dios hizo todas esas cosas y está dispuesto a hacerlo otra vez. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos, como iglesia? Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. El momento que haya arrepentimiento, el momento que haya ese arrepentimiento, primero que nada tenemos que reconocer que la responsabilidad me pertenece a mí, que yo la regué. No empezar a apuntar dedos a todos lados. Tenemos que tomar responsabilidad por nuestras acciones. Es algo que no se predica ya, pero toda decisión, toda acción tiene consecuencias buenas o malas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pedro? Sí, yo sé, he fallado al Señor. Jesús inmediatamente le dice, ¿me amas? Sí, claro, sabes que te amo. Y como le preguntó 3 veces, dice que la tercera le dolió. Me imagino porque se dio cuenta que 3 veces lo negó. Se dio cuenta, ya sé para dónde va esto. Ya conozco a Jesús por dónde viene. Acuérdense que es un cirujano, Él sabe exactamente cómo llegarnos. Dice, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. ¿Quieres demostrarme que me quieres? Manos a la obra. ¿Quieres demostrarme que me quieres? Empieza a predicar mi palabra. Empieza a amar a tu prójimo. Empieza a perdonar. Empieza a tener este tipo de relación que les estoy yo enseñando. Alcanza al que no me conoce. Mire lo que dice. Hay un pasaje que me encanta, porque hablamos mucho de la misericordia de Dios y la gloria de Dios. La misericordia de Dios es algo que todos conocemos muy bien, pero como le digo, todo tiene su precio, todo tiene expectativa. ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios? Déjeme darle este pasaje que a lo mejor no lo ha conectado, pero esto está en el libro del Éxodo. Aquí está Dios dándole los planos de cómo construir el tabernáculo, que era una tienda de campaña, que era la primera iglesia, como quien dice, el primer templo. Y esa la podían desarmar y se la llevaban y la podían otra vez a poner donde fueran a detenerse cuando andaban en el desierto. Y muy específicamente les dice, vas a utilizar este material, vas a utilizar este color, esto es lo que va a medir, tantos cúbitos de ancho, tantos cúbitos de alto. Y le dice específicamente, todo tiene medidas específicas, desde el material hasta todo, le da dando mucho detalle. Pero miren lo que dice acerca de esto. Éxodo 30:17, el Señor habló con Moisés y le dijo, haz un lavamanos de bronce con un pedestal también de bronce, colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Échale agua. Pues con ella deben lavarse Aarón y sus hijos las manos y pies siempre que entren a la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda por fuego. Deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran. Esta será una ley perpetua para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. Esto es lo que le llamaban el lavabo, ¿verdad? Donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes antes de ministrar. El simbolismo detrás de eso es al limpiarse. Jesús, ¿qué es lo que hace con los discípulos? Les lava los pies, ¿verdad? Y le dice, Juan, lávame todo. Dice Pedro, dice, lávame la cabeza y las manos también. Y dice Jesús, el que ya se bañó no necesita ser lavado, nada más que los pies.
Está hablando no está hablando de limpieza, de quitarte los gérmenes, está hablando de esa purificación del pecado. Como le digo, todas las demás cosas tenían dimensiones y medidas muy específicas y este no tiene ninguna. ¿Cuántas dimensiones ve ahí? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no se puede medir. No tiene dimensión. Es absoluta, es eterna, es completa. Usted y yo tenemos, no importa qué haya sucedido, no importa que tantas veces la haya regado, usted puede acercarse al Señor. Él ya pagó eso en la cruz. Fue lo que celebramos la semana pasada. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para cerrar. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para poder nosotros superar las fallas? No regresar a lo mismo. No regresar a nuestra zona de confort, sino que buscar la presencia de Dios, buscar a que Él nos supla esas cosas que estamos nosotros proveernos a nosotros mismos. Solamente Él verdaderamente puede proveer eso. Amén. Y también darse cuenta que Jesús tiene esa misericordia. No importa dónde se encuentre usted esta mañana. No importa qué haya sucedido, qué pasado tenga, qué tan oscuro, qué tan feo, qué tan vergonzoso pasado tenga usted. Y yo, el Señor, todo eso lo lava, todo eso lo limpia. Podemos llegar con Él y Él nos va a aceptar con brazos abiertos. Pero, hay expectativas. Mire lo que dice Pablo, y con esto voy a cerrar. 1 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Este es Pablo, mis hermanos. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, al peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, reciban la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánta gente imperfecta tengo aquí? ¿Cuántos imperfectos hay aquí? Para todos aquellos que tienen la mala idea de que la iglesia es un museo de santidad, quiero decirles que la iglesia es el lugar perfecto para gente imperfecta. Es el hospital de los cristianos, donde venimos todos con nuestras dolencias, con nuestro cáncer, con nuestra lepra, todas esas cosas. Llegamos a Él para que Él nos sane, Él nos perfeccione. Él es autor y el perfeccionador de nuestra fe. Mis hermanos, pero no vamos a recibir esa sanidad y seguir en lo mismo. Tienen que cambiar, tenemos que cambiar.